Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos. Sobre todo, la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Finalmente, comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en este camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con Él. Todos podemos realizar la comunión espiritual con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros, que nos ayudará a estar más unidos a Él en espera de la gran celebración de la noche de Pascua. Toda la celebración de hoy es contemplación, de silencio y oración, acompañando a Jesús lleno de fe y de esperanza. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí a mi siervo, prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron a verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro, ante él los reyes cerraran la boca, porque verán lo que nunca les había contado y contemplarán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer que los hemos anunciado a quienes se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno de lo cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.
Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esclavizador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente, contra toda injusticia se lo llevaron. Quien se procuró de su suerte, lo arrastraron en la tierra de los vivos, lo hirieron a muerte de los pecadores de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregó su vida como expiación. Verá a sus descendientes que prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y la saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo, a muchos, cargando con crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre grandes, como fuertes repartirán despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue condenado entre los malhechores, cuando tomó sobre las culpas de todo e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasan huyendo de mí. Estoy en olvido como un muerto, como objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, con tus ojos a tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que entrando en el cielo mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse con nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de gracia para recibir la misericordia. Hallará la gracia para obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor. Nos disponemos a escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En la parte donde dice, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu, los que nos podemos arrodillar, nos arrodillamos unos momentos para meditar. Los que pueden estar todo el tiempo de pie, si no pueden, entonces en cualquier posición. Lo importante es escuchar con fe. Les anuncio la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes, de los fariseos, y entró al huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿a quienes buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor, y al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús entonces: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón del comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Antianás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, y salió otro discípulo, él conocido por el sumo sacerdote, y habló con la portera e lo hizo entrar a Pedro. El portero dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interrogan a los que han oído, sobre todo los que les he hablado. Ellos saben
lo que os he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ellos no encontraban en el palacio para no incurrir la impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: pues llévenselo y júzguelo según la ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados a dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo, los sumos sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué es lo que ha hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad, y todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entren ustedes de costumbre por Pascua, pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero ellos le gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús, lo mandó a azotar. Los soldados le trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de púrpura y acercando a él le dijeron: viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato subió otra vez fuera y les dijo: aquí se los traigo para que sepan que yo no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevado en corona de espinas y un manto de púrpura. Pilato le dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo: llévenselo ustedes a crucificar, porque yo no encuentro culpa de él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según la ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó más aún, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrás ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltar, pero los judíos gritaban: si vueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo que pretende ser rey es enemigo del César. Y al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó ante el tribunal en un sitio que se llama el Enosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, y hacía mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, él, y cargando con la cruz, se dirigió hacia un sitio llamado la Calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota, donde lo crucificaron a él con otros dos, uno a cada lado. Y a mediodía Jesús, Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz de él. Está escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero los judíos que estaban cerca de aquel lugar, crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes y judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este se ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes para que cada soldado se apartara la túnica. Era una túnica sin costura, tejida a toda una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la alargaremos, sino que la echemos a suerte para bien a quien le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Eso lo hicieron los soldados. Junto a la cruz Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto amaba, Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja de vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a su boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
Entonces los judíos, como era día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los justiciados que no quedaran en la cruz, el sábado, porque era sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron la pierna al uno y luego al otro, que los que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces, se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mezcla de mirra y oro. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con sus aromas, según la costumbre a enterrar entre los judíos. Había en el huerto un sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era un día de preparación para la Pascua, lo sepultaron y estaba cerca, y allí pusieron el cuerpo de Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la cruz ocupa el centro de la escena de este día de Viernes Santo. Y no solo porque toca representar esta fecha, el final trágico de Cristo, sino sobre todo porque la cruz tiene la virtud de sintetizar su vida y abrirnos al misterio de la fe. Curiosamente sucede lo mismo con la última cena. Esta también posee el don de expresar el todo desde la parte en relación con Jesús el Nazareno. En consecuencia, el camino de Jesús, la cena y el Calvario son misterios congruentes y convergentes. La fe tiene sus coherencias y la liturgia nos permite saborear poco a poco, haciendo de ellas una hermosa memoria, simbólico, preforativo. Por un lado, el banquete de despedida resumen simbólicamente la trayectoria de Jesús en el servicio del reino de Dios, y al mismo tiempo en los símbolos anticipa la entrega definitiva de Nazareno en el Calvario. Por lo tanto, lo que era resumen y anticipación simbólica en la cena, en la cruz se hace realidad dramática o sencillamente se cumple plenamente. A causa de este valor comprendedor y con justicia, la cruz se ha convertido en una señal definitiva de todo cristiano. Y eso se trata, de que hagamos justicia
a la cruz y descubramos el sentido que esta Santa Cruz nos ofrece, porque nos trajo la salvación. En este Viernes Santo, en este viernes de dolor, no podemos ser ajenos a la situación que vive la humanidad a causa de esta pandemia provocada por este COVID-19. Sin duda, es una forma especial también para que nosotros nos acerquemos al misterio de la muerte del Señor, que nos puede dar algunas luces para que nosotros actualicemos su significado. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pensemos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pensemos en su muerte, pero pensemos en esa cruz que nos dio la salvación. Hoy la cruz del Señor se nos aparece a nosotros, y yo no quiero pensarlo así, sencillamente como una cruz filial, es decir, fidelidad. Fidelidad y fidelidad ¿a quién? Al Padre, porque vino e hizo su voluntad. Como una cruz fraterna, es decir, es una cruz en comunión con todos nuestros hermanos y hermanas. Y por último, como una cruz pascual, es decir, la cruz de la fecundidad, una cruz de vida, una cruz de resurrección y una cruz de verdadera luz. Y a la luz de este misterio, el Señor, y a la luz de este misterio de Cristo, se va adelantando hacia la cruz. Comprendemos también nuestra cruz, mi cruz, la cruz de cada uno de nosotros que está en nuestros hogares y que tiene que ser también la cruz filial de una respuesta adorable al Padre por el amor. Una cruz comunitaria, es decir, con un corazón de hermano, asumir el dolor de nuestros hermanos, y una vez eminentemente pascual, es decir, una cruz de fecundidad. Y esta cruz es la que también después vamos realmente a adorar en silencio. Que este día, esta tarde de meditación y reflexión, pensemos todo lo que hizo Jesús para nuestra salvación. Ahora continuamos con la oración universal. En esto vamos a tener un momento en que podemos hacer una genuflexión o arrodillarnos, de acuerdo a cómo quedamos. Cuando yo lo haga, ustedes lo hacen en su casa. Vamos a orar por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios, el Señor, le conceda la paz, la unidad, se digne protegerla de toda la tierra y le conceda glorificarla como Dios, Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste la gloria de todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable
en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que todos puedan gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente las súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, en tus mismos pastores, progrese bajo tu cuidado en la firmeza de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Santiago y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos y sus corazones y les manifieste su misericordia, para que, mediante el bautismo, se les perdone todos sus pecados y puedan incorporarse a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concede a nuevos hijos de tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos a la fuente bautismal, los cuente entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúne a los que están dispersos y les manifiesta la unidad, mira benignamente a la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están congregados por el único bautismo, también los une a la integridad de la fe y los asocie en el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos,
para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en su presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en tu amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de vida, a fin de que seamos testigos cada vez más de tu auténtico amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad busquen lo que es recto y merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concédeles que por medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio y las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes, sus corazones, según la voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros hermanos gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social y una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación.
Oremos, hermanos, muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libre de los encarcelados, haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, y salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a los afligidos y fortaleza a los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los que están con esta pandemia. Oremos también por las víctimas de la pandemia del COVID-19, para que en su estado, en cada una también ellas reciban de Dios el consuelo, el amor y su paz. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría inefable y de todas las cosas intervienes para el bien de los que te aman, mira compasivo a todas las víctimas de esta pandemia del COVID-19. Para las quienes han muerto, reciban de ti la recompensa eterna. Los que están infectados, encuentren en ti la fuerza para afrontar el dolor, y a quienes han sufrido alguna pérdida, sean por ti consolados. Por Jesucristo nuestro Señor. Mundo, vengan, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador. Vengan, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador. Ahora ustedes también de sus hogares hagan una reflexión o alguna devoción.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de esta nuestra Eucaristía. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Allá en el lugar que se encuentren, hagamos la comunión espiritual. Señor Jesucristo, sé que estás en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Aunque no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo te recibo con todo el amor de que soy capaz. No permita, Señor, que jamás me separe de tu presencia. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, seguimos en este ambiente de silencio, de oración, de penitencia. Estamos viviendo realmente también esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que sigamos en nuestra perseverancia, en nuestra fe y sobre todo de estar en calma. Todos juntos vamos a salir victoriosos y sobre todo siempre unidos en oración por tantas personas, tantos también aquí de la parroquia que se encuentran en esta situación, que tienen el virus, para que el Señor los sane prontamente. Y no queda más sino tener ánimo y paciencia. Que este viernes de dolor, Viernes Santo, nos ayude a nosotros a reflexionar y a pensar. Y sobre todo que vamos a salir triunfadores. Van a inclinar la cabeza para recibir una bendición. La oración de bendición. Sabemos que no hay bendición, pero sí una oración de bendición. Envía, Señor, sobre tu pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de la resurrección. Inunda tu bendición
para que llegue en ellos el perdón, reciban el consuelo y acrecienten su fe santa y se consolen en una eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.